JVE 97.1 LP FM Barry. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un placer. Dios te bendiga. Es un honor, es un placer estar en este medio, ¿verdad? Aquí a través de Vida 97.1 con tu ministerio Voz de Mando. Dios me los bendiga mucho. Espero que estén teniendo una tarde bendecida, disfrutando de estas alabanzas, ¿verdad? Le habla su hermana y su amiga Brenda Ramos, y yo soy de la iglesia Shekinah Glory Ministries. Nuevamente, este es nuestro ministerio radial, Voz de Mando. Les mando un saludo caluroso de nuestros pastores, nuestro pastor Anthony y la pastora Jacqueline Cruz, y también de nuestra iglesia, ¿verdad? Shekinah, los hermanos que están contentos, ¿verdad? De las cosas grandes que Dios está haciendo en medio nuestro. Este es nuestro ministerio nuevamente, una vez más, Voz de Mando. Yo quiero aprovechar este medio para felicitar a mis pastores porque estaban de doble celebración este pasado miércoles, porque cumplieron un aniversario de boda, y también nuestro pastor estaba cumpliendo años, así que muchas felicidades, los amamos mucho. Quiero que sepan que sus ovejas le aman. Yo sé que ellos se sintieron muy amados porque nuestras ovejas siempre se encargan de demostrarle el amor que le tienen a nuestros pastores, y sabe que es un honor poder honrar a los pastores. Los pastores necesitan ser reconocidos y honrados porque ellos tienen una gran responsabilidad delante de Dios, y ellos son los que dan cuenta a Dios por ti y por mí, los que se encargan de alimentarnos en todo momento. Así que honremos a los líderes, honremos a los pastores, oremos por ellos, mantengámoslos en nuestras oraciones porque ellos las necesitan. Aleluya. Quiero recordarles, ¿verdad?, los que nos están escuchando, que pueden llamarnos en cualquier momento a la línea de oración aquí en Vida 97.1, que es 386-259-9017. Puedes llamar para oración, si tienes algún testimonio de cosas que Dios está haciendo en tu vida, si quieres compartir, ¿verdad?, o dar algún saludo, estás libre de llamar en cualquier momento. Hay un hermano que está atendiendo a los teléfonos. Aleluya. Yo quiero, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, que vamos a estar hablando sobre este mundo de los pensamientos, ¿verdad? Yo quiero orar. Yo quiero elevar una oración al Padre. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad maravillosa y por este día espectacular que tú nos regalas. Gracias porque tu palabra dice que este es el día que tú hiciste para que nosotros nos deleitemos, para que nos gocemos en él. Gracias, Señor, porque hemos elegido, Señor, gozarnos en este día maravilloso. No importa las circunstancias que estemos atravesando. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú permaneces fiel. Y tú guardas, tú cuidas de tus hijos, tú guardas, Señor, de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tus ojos están pendientes, Señor, al ser humano, Señor. Y tú cada día estás esperando que aquellos que todavía no te han recibido se acerquen a ti. Señor, que vengan humillados a ti, reconociendo, Padre, que tú eres la respuesta a todas nuestras necesidades, y que tú llenas todo y que todo ha sido hecho para ti, Padre. Señor, toma dominio y control de lo que aquí hablemos, Padre, que sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Señor, que seas tú hablando. Mira, Señor, a la audiencia. Tú conoces sus necesidades. Señor, que puedan aprender, que puedan tener estrategias. Señor, que puedan recibir un aliento, una esperanza, Padre. Que puedan recibir una palabra tuya que los levante, que les dé fuerzas para seguir hacia adelante. Si hay alguien que no te conozca, Señor, que pueda ser inundado de tu amor precioso y pueda entender cuánto tú le amas, Padre. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, te hemos orado. Amén, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Y como dije, vamos a estar hablando
de los pensamientos. Aleluya. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Cristo, somos una nueva criatura. Quiere decir que somos bebés. Y tenemos que aprender muchas cosas nuevas que no son como nos las enseñó el mundo. Tenemos que entonces empezar a pensar como reino. Tenemos que empezar a tener una perspectiva de reino. ¿Qué quiere decir una perspectiva? Una perspectiva quiere decir, que tenemos que aprender a mirar las cosas desde el punto de vista que Dios las ve. Y eso cambia el panorama completo, porque sabemos que el mundo ve todo desde el punto de vista del yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, y si no me satisface a mí y lo que yo esperaba me decepciona y no encuentro ningún tipo de razón. Pero la perspectiva del reino de Dios se trata de ver las cosas como Dios las ve. Se trata de ver las cosas de una manera diferente. Porque como Dios creó este mundo, Dios sabe cómo es que trabaja nuestro cuerpo, cómo es que trabajan las cosas. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien, para que caminemos en bendición, como habla la palabra de Dios. Oímos mucho el tema, ¿verdad?, de la batalla en nuestra mente. Y es importante que tú entiendas que la vida de los pensamientos es real, tanto para el que no le sirve a Dios como para el que le sirve a Dios. De hecho, yo me atrevo a decir que la batalla del creyente es recia y es siempre en la mente. ¿Por qué? Porque es en la mente donde comienza todo. En la mente, cuando nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento va a generar emociones, va a generar sentimientos, y a base de eso nosotros vamos a tomar decisiones y vamos a actuar. Entonces es importante saber que así como un niño en la escuela comienza a aprender, ¿verdad?, a comunicarse, empieza a aprender a leer, a escribir, nosotros como niños espirituales cuando venimos a Cristo tenemos que también aprender a saber cómo pensar. Tenemos que aprender a saber qué pensamientos vienen de Dios y qué pensamientos no vienen de Dios. Y cuando los pensamientos no vienen de Dios, desecharlos. Es bien impresionante. A mí me gusta mucho la medicina. Me gusta leer mucho sobre medicina, sobre psicología, sobre psiquiatría, porque me ayuda a entender mucho lo que habla la palabra. Porque sabes que así como cuando tú compras un artefacto, una nevera, cualquier objeto de la casa, una herramienta, es necesario que tú leas las instrucciones. ¿Por qué? Porque en las instrucciones el que diseñó y construyó lo que tú vas a utilizar te dice cómo es la mejor forma de hacerlo. ¿Para qué? Para que funcione óptimamente. O sea, para que funcione como se supone que funcione, para que no se dañe, cómo mantenerlo. Y así mismo es la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso muchas veces tú vas a escuchar en las iglesias que te dicen, lee la Biblia. Lee la Biblia. Es importante de leer la Biblia, porque ahí vas a conocer a Dios, vas a conocer su carácter, vas a saber lo que le gusta, lo que no le gusta, pero también ahí Él nos dejó instrucciones de cómo nosotros debemos funcionar para que todo nos vaya bien. Él nos creó, Él nos hizo y Él sabe lo que es óptimo para que tú tengas pensamientos que te traigan paz y no que te traigan angustia. Pueden haber muchas cosas, ¿verdad?, que son tal vez técnicas cuando se lee la medicina y tal vez sea aburrido para algunos o para otros no lo entienda, pero yo voy a tratar de traerlo en una forma sencilla para que tú entiendas que lo que está pasando en tu vida ahora mismo a veces está relacionado con que estás pensando las cosas incorrectas y estás haciendo las cosas mal. Toda decisión que tú tomas en la vida tiene una consecuencia. Toda actitud que tú tienes va a ser vista y va a declarar qué es lo que hay en tu mente, qué es lo que hay en tus pensamientos.
Y sabes que una de las cosas maravillosas que yo he aprendido de este cuerpo que Dios nos regaló, que Dios nos dio, es que tenemos una mente que va cuando los pensamientos se forman. ¿Cómo se forman los pensamientos? Pues sencillo. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que tiene 5 sentidos. Está el sentido del olfato, está el sentido del gusto, está el sentido de la vista, está el sentido del oído. Y todos estos sentidos van a hacer que entre información a tu cuerpo. Desde que tú naces como un niño, tú recibes esa información. El niño empieza a explorar los colores, los movimientos, los ruidos, los sabores, lo que toca. Asimismo, nosotros recibimos a través de estos sentidos información. Y esa información se encarga de verdad ir a ciertas partes del cerebro, que yo no quiero entrar muy técnica, pero el cerebro va a dividir toda esa información dependiendo de por dónde entró. Si entró por el olfato, si entró por el gusto, va a ir a cierta parte del cerebro y ahí va a comenzar una reacción, va a comenzar un proceso que va a crear un pensamiento que yo pienso, que yo percibo de lo que estoy recibiendo. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a lugares que hay un olor, un perfume o un lugar específico y te trajo a memoria el recuerdo de tu niñez. O tal vez te trajo a memoria el recuerdo de algo malo que te sucedió y te empiezas a sentir como incómoda o te empiezas a sentir como que sientes que se te bajó el ánimo. Todo eso es porque esos sentidos están recibiendo información, tu cerebro lo está procesando y está trayendo memoria, está trayendo pensamiento. Obviamente, dependiendo de lo que evocó esa memoria, ese pensamiento, va a ser lo que empezamos a pensar y cómo vamos a empezar a percibirnos a nosotros mismos. Muchas personas están pasando por momentos difíciles, a veces por depresión, por ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que está pasando a su alrededor está haciendo que la persona tenga ese tipo de pensamiento que trae ansiedad. A veces estamos en una situación económica dura, entonces estamos viendo los biles, estamos escuchando, ¿verdad? No hay dinero, tal vez a una persona que vive con nosotros o las cosas están malas, la estás escuchando en las noticias y eso va a traer ciertas emociones que van a hacer que tu ánimo no sea el mejor. El problema es que eso es normal porque es como está diseñado tu cuerpo, pero cuando tú no tienes un aprendizaje correcto, cuando tú no tienes una base firme, una base que sea adecuada, tus emociones te van a llegar para los lugares incorrectos. Entonces vas a estar ansioso, vas a estar deprimido. Eso se traduce a que hormonalmente, o sea, tu cuerpo va a producir hormonas, por ejemplo, el cortisol, que sería bueno en un momento limitado porque te ayuda o a pelear o a huir de un momento de peligro. Cuando es sostenido, cuando es crónico, porque te mantienes en un momento, en un periodo de ansiedad constante, empieza a afectar tu cuerpo físico. Ahí vienen muchas enfermedades. Aún cuando estamos en una ansiedad constante, eso se puede generar en una depresión. Y ahí empiezan los cánceres, empiezan las diabetes, empiezan todas estas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Cuando nosotros desconocemos todo esto, nosotros no podemos ser proactivos y tomar medidas. ¿Para qué? Para que la información que me llega a mí no me afecte. Ahora, tú y yo como cristianos tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos la perspectiva de Dios, tenemos la palabra de Dios. Y esto es importante porque tú necesitas saber que la palabra te dice que por nada estés ansioso. Pero si tú no estudias la palabra, nunca has leído esto, no sabes por qué la palabra te dice, porque no estés ansioso, porque no tienes que estar ansioso. Como hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos un Padre que nos ama. Nosotros tenemos un Padre que se encarga de todas nuestras situaciones.
y que aunque como hablábamos, ¿verdad? En la semana pasada, permite cosas negativas en nuestra vida, no es que se desentiende de nuestra vida. Él sigue estando ahí. Y hay cosas que Él las va a utilizar para glorificarse. Mira, hay veces que hay cosas económicas, problemas económicos que llegan a nuestras vidas y Dios los permite para glorificarse, para que tú puedas conocerlo como el Dios que provee, como el Dios que hace milagros, porque yo he conocido muchos testimonios de personas que no tenían para pagar sus biles, que no tenían para suplir sus necesidades personales y de momento una persona fue tocada por Dios, le llevó una compra o de momento le dio una ofrenda que era exactamente la cantidad que necesitaba para cubrir sus gastos. Mira, hermano, nosotros tenemos que aprender cuando venimos a Dios a confiar en Dios. Pero cuando la confianza se va ganando poco a poco a través de la experiencia, tienes que experimentar a Dios. Tienes que experimentar a Dios en medio de la dificultad. Claro, también experimentamos a Dios en medio del gozo, porque vemos cómo ese gozo no es como el gozo que el mundo da, sino que es un gozo permanente. Pero es ahí, en el momento difícil, que podemos experimentar a Dios en una manera sobrenatural. Y es ahí donde vamos conociendo al Dios que nos ama, que se preocupa por nosotros y que no nos deja solos. ¿Sabe? Cuando Jesucristo fue a ascender al cielo después de su resurrección, dice, yo me voy, pero yo no te dejo solo. Yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté contigo siempre. Si tú no entiendes que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, que está contigo y te va a dar la guianza, te va a dar la estrategia, te va a hacer sentir, mira, por aquí sí, por aquí no. Cuando tú no puedes ser sensible a la voz del Espíritu Santo, yo puedo entender, ¿verdad? Que entonces te sientas en ansiedad. Pero para eso entonces es necesario que tú entres en una relación con Dios. Como mencionábamos en nuestro programa anterior la semana pasada, nosotros estamos en un mundo, ¿verdad?, que está caído. Y nosotros tenemos este cuerpo está acostumbrado a lo que éramos antes. Y entonces el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades para mandar mensajes negativos a nuestra mente. A veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, constantemente meditando en su palabra. Mire, en Isaías, estoy buscando aquí la referencia para ser fiel a lo que dice la palabra. Dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí hay una clave muy poderosa. Tú quieres experimentar la paz de Dios. Hay una dirección, hay una instrucción. El pensamiento, tu pensamiento tiene que perseverar. ¿En quién? En Dios. ¿Por qué? Porque tú confías en Él. Perseverar quiere decir que te mantienes en ese pensamiento por encima de lo que tus ojos están mirando. ¿Sabe qué? Estoy mirando que el dinero está escaso. Estoy mirando que la situación en los trabajos no es tan fácil. Estoy mirando que hay guerra y que están hablando de que va a haber escasez de suministro. Eso es lo que mi vista está mirando. Ahora, ¿qué te dice la palabra? Si tu pensamiento persevera en mí, si tú te mantienes confiando en mí, tú vas a tener paz. ¿Qué me toca a mí hacer entonces? Cuando ese pensamiento de no vas a lograr tener para pagar este mes o para alimentar a tu familia, tú tomas ese pensamiento y lo descartas. Tú le dices, no voy a pensar de esta manera porque yo sé en quién yo he confiado y yo sé dónde yo he puesto mi confianza y yo sé que mi Dios no le falta nada. Estaba una alabanza, ¿verdad? Antes de comenzar
el programa que decía que su papá era rico y que él tenía todas las cosas en Dios. Sabes que tu papá es rico, el papá tuyo de los cielos es un papá que tiene cubiertas todas tus necesidades y que sabe de lo que tú tienes necesidad. Tienes que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te dice que si Él cuida de las aves que no están hechas a la imagen de Él, cuánto más no va a cuidar de los suyos. Inclusive te dice que Dios provee lluvia tanto para el que le busca como para el que no le busca, o sea, para el que no es su hijo. Si Él provee lluvia y es bueno en proveer para aún aquellos que no quieren saber nada de Él, cuánto más no se va a ocupar de ti y de mí, que nosotros le amamos y que sabemos que Él está ahí con nosotros. Entonces es importante que nosotros entrenemos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos a la larga van a hacer o que sanemos nuestro cuerpo, tanto físico como emocional, como también puede hacer que enfermemos. Como mencioné, un estado de ánimo constantemente estresado, ansioso, trae enfermedades físicas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tengo tantas condiciones? A veces vamos al médico y el médico dice que yo no encuentro nada. Tu corazón está funcionando perfectamente, tu páncreas, tus riñones, la sangre te sale bien. No sé por qué estás así. Y a veces no entendemos que es que nuestra mente nos está enfermando, porque está llenando nuestro cuerpo de hormonas tóxicas que están jugando con nuestro cuerpo físico. Entonces el diablo es el que vino para matar, robar y destruir. El diablo es el que quiere que tú y yo no tengamos paz, que tú y yo no tengamos salud, que tú y yo no tengamos felicidad, ¿sabes? Como yo decía en el programa anterior, Dios quiere que tú y yo seamos felices ahora. ¿Por qué esperar hasta el cielo cuando tú y yo somos el reino de Dios, representantes del reino de Dios aquí en la tierra? Cuando tú y yo vivimos una vida que le agrada a Dios, estamos reflejando, estamos manifestando el reino de Dios aquí en la tierra. Dios te diseñó para que estuvieras sano. ¿Sabe? Hay muchos factores que afectan tu salud física. La alimentación es otra. ¿Quieres saber cómo comer? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cómo pensar? Ve a la Biblia. Oye, relaciónate con Dios. Hay que buscar a Dios en oración. Hay que buscar tener una relación con Dios, porque en la medida que tú te acercas a Dios, tú vas a ser sensible a esa voz del Espíritu Santo y eso te va a ayudar a discernir qué es lo que el Espíritu Santo a lo que te está moviendo. Cuando te dice, mira, ahí no. No te metas ahí. ¿Por qué? Porque esa situación, ese negocio te va a traer después te va a traer mucha estrés, te va a traer mucha dificultad. O cuando dice, mira, métete por ahí porque esa puerta está abierta y Dios te va a respaldar. Tenemos que ser sensibles. Ahora fíjese, hay una cosa que habla Efesios 6, del 10 a 18, y es la armadura, ¿verdad? La famosa armadura de Dios, que habla donde Pablo habla de que nosotros tenemos que tomar toda esta armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo de Satanás. O sea, nosotros tenemos un enemigo y no tenemos por qué tener miedo de mencionar nuestro enemigo, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es un enemigo vencido. Satanás no tiene poder sobre ti y sobre mí, más allá de que tú y yo le demos. Si tú y yo permitimos pensamientos que Él arroja a nuestra mente, nosotros le estamos dando poder legal a Él para que Él entonces juegue con nuestras emociones y de esa manera dañar nuestro cuerpo físico. Que una de las cosas y que habla la armadura, ¿verdad? En Efesios 6 es el casco de salvación. Eso va en la cabeza, o sea que está directamente relacionado con la vida de nuestros pensamientos. Eso me dice a mí que, ¿sabes qué? Lo primero y lo más importante es la salvación.
cuando tú vienes al Señor, surge una transformación, como hablábamos, ¿verdad? Hay una transformación. Tú pasas a ser hijo de Satanás, de un esclavo de Satanás, de estar esclavo del pecado, a ser hijo de Dios y libre del poder del pecado en tu vida. Por eso es que es tan importante que tú tomes esa decisión. Si tú quieres poder ver mejorías en tu salud física, toma dominio de tus pensamientos. Pero sabes que cuando tú y yo somos cristianos, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos una ventaja sobre el que no tiene a Jesús como su Salvador. Porque sabe que es esa salvación, es ese conocimiento de saber que Dios nos perdonó y que ya ese pecado no puede tener poder sobre mí. Ahora yo soy libre. ¿Libre para qué? Para adorar a Dios. Libre para no seguir comportándome como me comportaba porque no tenía otra forma, otro recurso. Antes te mentía, antes odiaba, antes no podía perdonar, antes tomaba malas decisiones porque no había una guía en mi vida, porque no había luz. Pero ahora en Cristo tenemos el poder para perdonar, porque el perdón es una decisión. Tenemos que decidir perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón trae libertad. Libertad primeramente para las personas que perdonan. Hay personas que llevan años sometidos al yugo de la falta del perdón, en una depresión constante, en una ansiedad constante. Tienen enfermedades en los huesos, enfermedades de asma, migrañas, tienen alergias a todo. Mire, todo eso lo causa la falta de perdón. El salmista decía: mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Sabe qué? Cuando él confesó su pecado, entonces él dice que él fue libre. Cuando tú y yo venimos a Cristo, somos libres para perdonar y para perdonar de verdad. No como perdona el mundo. Yo te perdono, pero yo no olvido. Yo te perdono, pero si me la vuelves a hacer, yo me voy a vengar. Ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es: yo se lo dejo en las manos a Dios, porque Él es un juez justo. ¿Sabe que Dios no quiere que nadie se pierda? Pero somos tú y yo los que tomamos la decisión de si nosotros queremos a Dios o no. Como hablábamos en el programa anterior, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Esa es la fórmula de Dios. Y la fórmula de Dios es que para que tú puedas ser sano en tus pensamientos, para que tu mente pueda ser libre, tiene que haber salvación en tu vida. Cuando tú eres salvo, tú eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida. ¿Y sabe qué? Que eso quiere decir que Dios está contigo, que Dios no te deja solo en ningún momento y que te va a ayudar en todas las cosas. ¿Sabes qué? Yo les digo a Dios: métete en todas las cosas de mi vida. Todas mis decisiones que yo tengo que tomar, yo se las pongo a Dios delante. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce el futuro. Él conoce el corazón de las personas. Él conoce mi corazón y sabe cuando tomo decisiones si van a ser para bien o para mal para mí. Entonces, si yo quiero lo mejor de lo mejor, entonces las decisiones yo se las pongo en las manos al Señor, porque Él es el que sabe todas las cosas. Tenemos que entender que nuestro cuerpo fue creado maravillosamente. Mire, nuestro cuerpo es tan maravilloso y Dios lo creó tan perfecto que su cuerpo está creado para que se autosane. Sabe que usted tiene un sistema inmunológico que está preparado para combatir con todos esos famosos radicales libres. Y un poquito, ¿verdad?, de biología. Cuando usted come, está liberando en ese metabolismo radicales libres. Pero no se preocupe, que su cuerpo está preparado para luchar contra eso. Hay un sistema inmunológico bien complejo que se encarga de todo eso. Entonces, cuando usted se da una cortadura, por ejemplo, para que lo vea bien gráfico, se cortó. ¿Qué pasa?
empieza a salir sangre, se pone se hincha, empieza a salir como un agüita o como un pus, tú lo tocas, está calientito, ese es su sistema inmunológico, porque lo que está haciendo está diciendo, mira, aquí se abrió la piel, hay que 911 enviar a todo este equipo para que expulse todo lo que pueda querer entrar que no le pertenece, todo microbio, por eso empieza a hincharse para echar hacia afuera, se calienta, ¿por qué? Porque hay microbios que no pueden vivir en lo caliente, para matar todo aquello que pueda haber entrado. O sea, en resumen, para no aburrir al que no le gusta el tema, usted tiene todo un sistema que ayuda a autosanar a su cuerpo, pero si usted, porque está en ansiedad, porque está en depresión, ha puesto su sistema inmunológico en entredicho, eso quiere decir que usted se va a enfermar de lo que sea. El Señor sabe que es nuestra barrera espiritualmente hablando. El Espíritu Santo es esta barrera que en el mundo espiritual nos ayuda a ver todo aquello que es tirado a nosotros por el enemigo, que mira, no le pertenecen a él. Y volvemos nuevamente a la mente. O sea, la mente está creada de una manera tremenda. Estamos hablando ahora del cerebro físico. Ese cerebro físico, ¿sabes qué dicen los estudios? Que puede ser entrenado. Eso quiere decir que cuando la palabra dice que piense en todo lo que es agradable, el Señor a muchos miles de años antes, a los profetas, como en este caso Isaías, le estaba revelando algo que recién se está descubriendo en la ciencia hoy en día. Y digo recién porque sabe que dentro de todos los sistemas humanos, uno de los que es más desconocido hasta el sol de hoy para el ser humano es la neurología, lo que tiene que ver con el pensamiento y el cerebro. No se ha descubierto toda la capacidad de su cerebro. Pero miles de años antes, el Señor les reveló a Isaías que si él mantenía su pensamiento en él, ¿qué iba a pasar? Que iba a tener paz. ¿Por qué? Porque hay a la misma vez, aunque eso es espiritual, están pasando cambios que están pasando a nivel físico. El cerebro puede ser enseñado. Entonces, quiere decir que si tú puedes enseñar a tu cerebro, tú puedes tomar control de tus pensamientos. Algo que es bien importante para poder hablar de lo que es la batalla de la mente y el tomar el dominio de nuestros pensamientos es hablar del autocontrol, es hablar de la templanza. Es lo mismo la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Si no me cree a mí, vaya a Gálatas 5. Está en Gálatas 5, 22 al 23. Es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, nuevamente, queremos tener autocontrol, dominio propio. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando que nunca ha conocido al Señor. Yo quiero decirte que todo esto tan maravilloso que tenemos a nuestra disposición los cristianos, puedes tenerlo tú también. Lo único que tú necesitas es aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Qué significa eso? Es creer que Jesús vino a esta tierra en carne y murió por ti y por mí. Él dio su vida para que tú y yo no tuviéramos que pasar por condenación. Este mundo tiene una sentencia de muerte sobre ella a causa del pecado. Tiene una sentencia de muerte. Entonces, la única forma de escapar esa sentencia de muerte es a través de Jesucristo. Créelo. Pero eso lleva a que te tienes que arrepentir, reconocer que eres pecador, reconocer que no hay otro destino que no sea la destrucción y que solo a través de Jesucristo puedes hallar salvación. Entonces, cuando tú reconoces esto, tú te arrepientes y tú cambias tu estilo de vida, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar a tu vida y tú puedes ser partícipe de todos los beneficios que tiene el reino de Dios para ti.
Tienes el beneficio de poder controlar tus pensamientos y decirle a Satanás, ¿sabe qué? Tú eres un mentiroso y yo sé que Dios está conmigo. Tal vez las cosas no se ven como yo lo espero, pero yo sé que Dios me va a sacar de esta situación. Y si no me saca, así como dijeron los jóvenes, ¿verdad? En el libro de Daniel, pero si no me saca, yo le voy a seguir adorando, porque como dice Pablo, sea que yo viva o sea que yo muera, yo soy de Dios y yo sé el final que a mí me espera. Yo sé que yo voy a estar por una eternidad con mi Dios y yo sé que hay algo mejor que lo que yo estoy viviendo ahora. Así que yo decido vivir feliz. Yo decido creerle a Dios. Yo decido gozarme el día de hoy. ¿Sabe? Todas las mañanas yo me levanto literalmente dándole primeramente gracias a Dios. Y después yo digo, este es el día que hizo el Señor para mí. Yo me lo voy a disfrutar y yo me lo voy a gozar. No importa lo que pase el día de hoy. Porque Dios sabía lo que iba a pasar hoy. Dios sabía lo que iba a estar pasando. Y como quiera me dio vida. Eso quiere decir que hay esperanza. Y tú decides gozarte. No permitas que el diablo te tenga con la cabeza abajo. No permitas que el diablo te tenga como si tú no tuvieras un Dios todopoderoso. ¿Sabe qué? Nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Nuestro Dios es más grande que toda situación. Nuestro Dios es más grande que las mentiras que el diablo nos tira. Tú no puedes creértela. Tú no puedes creerte esas mentiras, aleluya. Y eso se requiere que tú tengas dominio propio. Necesitas poder controlar tus pensamientos. ¿Sabes qué? Cuando tú comienzas a controlar tus pensamientos, tú vas a crear un hábito. Y esos hábitos, tú tienes que tener, aparte de hábitos, tienes que tener compromiso primeramente con Dios y contigo mismo. Tienes que comprometerte ¿a qué? A lograr vivir una vida que le agrade a Dios. Es bien fácil hoy en día no agradar a Dios, porque lamentablemente aún en las iglesias se ha metido el espíritu del mundo. La palabra dice que nosotros no nos podemos conformar al mundo, pero el mundo hoy está hablando, ¿tú sabes de qué? Dentro de la iglesia, pensamiento positivo. Algunos hasta hablan de vibras y hablan de cosas que tienen que ver con el New Age, que tienen que ver con cosas con todo menos con Cristo. ¿Sabes que nosotros no podemos estar hablando de cosas positivas solamente? Claro, positivas dentro de lo que habla la palabra. Nosotros tenemos que condenar el pecado. Nosotros tenemos que hablar de pecado, porque ¿cómo la gente va a saber que hay un Dios que aborrece el pecado si tú y yo no se lo predicamos? Si tú y yo no se lo decimos. Oye, va a caer sobre nuestras cabezas el que Dios te dijo, dile a esta persona que lo que está haciendo no me agrada, que su homosexualidad, que su lesbianismo no me agrada, que su vida que está en fornicación no me agrada. Oye, dile a esta persona que está adulterando y no me agrada. Cuando tú te callas la boca, tú estás diciéndole al Señor, yo no tengo nada que ver con esto. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos sus instrumentos. Y nosotros tenemos que tener compromisos con el Dios del cielo, hablar la verdad de Dios. No es la verdad del mundo, de que el amor de Dios es tan bueno y tan bueno que Dios te acepta como tú eres. Si Dios te acepta como tú eres, pero Dios te va a cambiar a como su palabra dice, porque la verdad de Dios no es relativa. La verdad de Dios no es relativa. Entonces nosotros tenemos que conocer la verdad de Dios. Esa es nuestro crisol. Por ahí es donde filtramos las cosas. Tenemos que planificar. Mire, hermano, planifíquese. Así como yo le dije que en las mañanas yo he decidido levantarme y dar gracias a Dios. Y después decidir, tomar, ¿verdad? Decir, voy a gozarme, me tengo que planificar. Yo no puedo levantarme a cada día a ver a lo que pasa. Tengo que tener un plan, tengo que tener metas.
Oye, mi meta es agradar a Dios cada día. Mi meta es reflejar la persona de Cristo cada día, no solamente en la iglesia, en la casa, en el supermercado, en el trabajo, en la escuela. El cerebro tiene que ser educado, necesitas metas, fíjate metas. O sea, tenemos que determinar, siempre dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué es tan importante dar gracias a Dios? Aparte de que la palabra de Dios te lo dice, entrar por sus puertas con regocijo, con acción de gracia, dar gracias a Dios en todo. Eso es palabra de Dios. Pero sabe que cuando tú y yo decidimos darle gracias a Dios todo el tiempo, lo que estamos haciendo es enfocar nuestra mente en las cosas que Dios nos ha dado. Estamos enfocándonos en lo que tenemos y en todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que poner nuestra atención ahí. Cuando tú pones tu atención ahí, ¿sabes lo que está pasando? Que en tu mente no hay espacio para la queja. En tu mente no hay espacio para que venga a venir el pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque tú la estás ocupando en buscar motivos para darle gracias a Dios. Gracias porque me pude levantar. ¿Sabe? La gente da por hecho que se va a levantar. Pero tú sabes que la vida es un regalo de Dios. Cada día es nueva su misericordia. Por la misericordia de Dios, cada día tú y yo nos levantamos. Y nosotros tenemos que enfocar nuestra mente en qué, en las cosas por las que hay que agradecer a Dios, para no darle cabida a que las cosas negativas entren y nos dañen el día completo. ¿Sabe? Hay algo que me interesó cuando yo estaba estudiando. Siempre estoy estudiando la realidad del tema, pero ayer y vi una lista, esto es de en línea, una información que encontré que es más de biología y de las personas, ¿verdad? En la medicina. Y estaba hablando de 13 maneras por las cuales podemos entrenar. Tanto pues que nuestro corazón está conectado con el cerebro y nuestro bienestar en general. Y habla de que nosotros, mire estos hermanos y amigos, no, estamos hablando de que lo que Dios dijo miles de años en su palabra, el mundo lo está descubriendo ahora. Dice, observa los propios pensamientos. ¿De qué estamos hablando? Está pendiente, todo pensamiento, tráelo cautivo, la palabra te lo dice, a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. Dice que tienes que transformar los pensamientos negativos en positivos, por ejemplo, a través del aprendizaje. Nuevamente, estoy hablando de algo que escribieron en internet sobre medicina y que yo te estoy hablando desde hace rato de la Biblia. O sea, a través del aprendizaje de qué, en nuestro caso de la Biblia. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos contrarrestar los pensamientos negativos con la verdad de Dios. Dice cultivar y activar emociones positivas. Oye, la palabra te dice que tú ames, que perdone aún a quienes te hacen daño. Eso es cultivar emociones positivas, porque cuando tú sacas de tu sistema esto, ¿sabes qué? Hay paz, hay gozo, hay libertad. Te dice, mira esto, agradecer. Esto sigue siendo de esa lectura que tengo de online. Agradecer, tenemos que ser agradecidos. Meditar, ¿qué dice la palabra? Medita de día y de noche en mi palabra. No juzgues. Dice, no, oye, esto es del mundo. No juzgar, escuchar al otro. Dice, rodearte de personas positivas, colaborar y cooperar. Trabajar en la propia flexibilidad. Tienes que manejar el miedo, el estrés y el enojo. O sea, todo lo que la palabra te dice que tú tienes que hacer para tener un bienestar, para poder agradar a Dios, para vivir una vida eficaz, una vida que puedas estar sano, que puedas estar en paz, que puedas tener ese gozo. En un artículo de online de biología, ya hace rato en la palabra de Dios me lo decía. Entonces el mundo no tiene nada nuevo para darnos. Todo lo que tú necesitas está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas está en Cristo.
Oye, mi hermano, si tú necesitas oración, si tú necesitas compartir algo, vuelvo y te recuerdo, te puedes conectar con nosotros, puedes llamar a nuestra línea de oración 386-259-9017. Oye, Dios es bueno. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y si tú le sirves a Dios, y dice, wow, yo creo que entonces le estoy fallando a Dios. Sabes que hay provisión también en la palabra para ti. Dice la palabra que el hijo pródigo se dio cuenta que estaba derrochando toda la herencia de su padre en cosas que a Dios no le agradaban, que a su padre no le agradaban, y decidió humillado volver al Padre. Sabes que hay esperanza para ti y para mí en Dios. Hay que regresar al Padre. Cada día decídete a vivir de una manera que pueda glorificar a Dios. Más allá de decirle, Señor, úsame predicando, úsame en las misiones, más allá de todo eso, dile al Señor cada mañana, Señor, que con mi forma de ser, con mi forma de vestirme, con mi forma de caminar, con mi forma de hablar, yo pueda ser testimonio para otros, que otros puedan ver tu reflejo en mí, que otros puedan ver en mí esperanza a través de ti, que otros puedan decir, yo quiero lo que ella quiere porque es que se ve con tanta paz. Yo quiero lo que él quiere porque es una persona tan respetuosa en medio de personas que le están faltando el respeto, en medio de personas que le están calumniando. Se mantiene tan tranquilo, tan tranquila. Yo quiero eso. Oye, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. No le pedimos a Dios que me use para, sí, es bueno que nos use, porque Él también nos habla de ministerio. Pero primero, mi hermano, tenemos que madurar. Primero tenemos que crecer, porque sabe que no podemos dar agua contaminada. Y cuando tú y yo decimos que somos cristianos y estamos en pecado, el agua que sale por nuestra boca está contaminada. Está contaminada porque estás proyectando un Dios que no es real. Y a Dios sabe que aborrece una persona que crea contienda, una persona que no habla bien de Dios, porque sabe que tú y yo somos esa imagen de Dios. Cuando la palabra dice que tú y yo somos creados a la imagen de Dios, lo que está diciendo es que Dios te puso en esta tierra para que aquel que te mira vea la imagen de Él en ti. Yo te pregunto, el que te mira a ti, ¿está viendo la imagen de Dios en ti? Cuando alguien te cruza de frente en una luz, ¿están viendo la imagen de Dios en ti? ¿O está viendo una persona carnal? Una persona que está gritando malas palabras cuando no se supone que salga eso de nuestra boca como siervos de Dios. ¿Qué está viendo el mundo en ti? ¿Qué está predominando en tu mente? ¿Son pensamientos de la palabra? ¿O es de lo que te hicieron en el pasado? ¿Es de cómo te vas a vengar o cómo vas a hacer para sacar provecho más allá de la situación en el trabajo? Porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos que entender que nosotros en todo lugar tenemos que representar a Dios. En el trabajo tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos. ¿Sabe que hay gente que dice, yo trabajo mientras me están mirando y cuando no me estén mirando me siento para atrás? Eso no es ser íntegro ni honesto. Si a usted le pagan un salario para trabajar, me estén mirando o no lo estén mirando, usted tiene que estar trabajando. Eso es parte de tu testimonio como cristiano. Si tú estás en el supermercado, en una tienda, y tú ves a alguien, no te vayas por otro lado para no saludarlo. Eso no es un comportamiento que refleja a Dios, porque Dios ama a las personas. Tú no sabes si Dios te llevó a ese lugar para encontrarte con alguien porque necesitaba una palabra de aliento, una palabra que le levantara los brazos. Moisés sabe que hubo un momento dado que siendo el gran líder que fue y que es
actualmente en nuestras mentes. Para el pueblo de Israel, un momento dado en una guerra con Amalek, necesitó que dos personas, dos líderes con él, levantaran sus manos. ¿Sabe que todos necesitamos en algún momento que alguien nos levante las manos? Que alguien nos dé ánimos. ¿Estás preparado con la palabra de Dios en todo tiempo para ser tú ese agente de ánimo, de esperanza para aquel que lo necesite aún dentro del cuerpo de Cristo? Oye, tienes que estar activo en el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. No hay llaneros solitarios. No puedes estar por tu cuenta y decir, yo le sirvo a Dios en mi casa, yo le sirvo a mi manera, porque es que la palabra ya tiene la manera en la que le servimos a Dios. Y todo esto tiene que ver con tu mente, porque nosotros vamos adiestrando la mente a confiar en Dios, a creer en Dios, entrando y conociendo a Dios, lo que habla su palabra. Es solamente a través de adiestrar, educar nuestra mente, ponerla en disciplina, que vamos a poder seguir hacia adelante, no de cualquier forma, sino de una manera victoriosa. Todos tenemos problemas. Todos tenemos circunstancias, pero Dios lo diseñó de esa manera. ¿Para qué? Para que dependamos de Él y para que tengamos coinonía los unos con los otros. Necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos demostrarle amor a nuestros hermanos, que se sientan amados, oye, aceptados. Nos necesitamos. Yo no me canso de repetir algunas cosas y parezco disco rayado, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a la palabra, y vuelvo para la palabra, si tú te lees de Génesis a Apocalipsis, yo te recomiendo que lo hagas, que ya yo lo he hecho, y es increíble lo que eso causa en ti, el poderlo leer de esa manera. Si tú te vas a la palabra constantemente está repitiendo lo mismo. Desde el principio, Dios le está diciendo al ser humano, oye, si tú me miras, si tú no adoras dioses falsos, oye, si tú haces lo que yo te digo, te irá bien. Y hasta el sol de hoy, el hombre sigue haciendo lo que le da la gana. El hombre sigue buscando su propio beneficio. El hombre sigue haciendo, mire, después Dios le da hasta la ley al pueblo de Israel para que tenga una guía, para que entonces no haya excusa. Oye, yo soy el único Dios, a mí solo me servirá, me tienes que amar con todo tu corazón. Oye, te dice, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo, que Jesús mismo dijo que en estos dos se resume toda la ley. Oye, tienes que amar. Tienes que amar primero a Dios y después al que está delante de ti. Cuando nosotros vemos esto, vemos que una y otra vez Dios está repitiendo y el hombre sigue haciendo lo que quiere. ¿Sabes qué? Hoy el Señor te está diciendo, estoy aquí. Quiero ser parte de tu vida. Quiero ser ese Dios que está envuelto en todos los asuntos de tu vida. Quiero que puedas tener una vida feliz, una vida plena, una vida que me honre a mí, una vida que te exalte al nivel donde yo te quiero, donde yo te he puesto. Oye, hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Nosotros no podemos ignorar a Dios y pretender que todo nos vaya bien. Si ignoramos sus instrucciones, no pretendas que todo te vaya bien. No pretendas estar saludable, porque sabe que hay mucha gente viviendo en depresión, pero también hay mucha gente viviendo en amargura y odio. Aún personas cristianas viviendo con falta de perdón. Pero si tú miras a estas personas, no hay una sonrisa en su boca y tampoco hay salud en su cuerpo físico. Yo no sé tú, pero yo quiero poder vivir al máximo todo lo que Dios me ha dado. Salud, bondad de Dios, los beneficios, porque sí, mi hermano, Dios quiere que te los disfrutes. No hay nada malo en esto.
No hay nada malo en desear vivir la bendición abundante de Dios, pero hay un orden. Y ese orden es primero Cristo, la salvación, y de ahí se desprende todo lo demás. Tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Yo quiero orar, y yo quiero orar con aquellos, ¿verdad?, que necesitan inmediatamente un 911 de Dios, una intervención inmediata de Dios. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de llegar, Señor, a los oídos de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Señor, tú conoces todas las cosas. Señor, tú conoces por donde están atravesando. Tú conoces si hay angustia. Tú conoces si hay aflicción, si hay falta de perdón. Señor, yo te pido que mis hermanos, que mis amigos puedan tomar una decisión por ti y de obedecer tu palabra. Señor, yo te pido que aquellos que no te conocen puedan venir corriendo a tus pies. Puedan venir diciendo, yo te quiero a ti. Yo quiero, Señor, ser salvo. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Señor, yo te pido que tú seas bendiciendo, que tú seas prosperando, que tú sigas calando en lo profundo de sus corazones. Padre, que tu palabra que ha sido, Señor, enviada, no regrese atrás vacía. Que tu palabra, Señor, que está siendo enviada, Señor, pueda dar el fruto para el cual está siendo enviado. Señor, que mis hermanos, mis amigos puedan tomar la decisión de tomar control de sus pensamientos, Padre, para que sus cuerpos físicos puedan ser sanos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Amén, amén. Hermano, quiero recordarte, la línea está abierta. 386-259-9017. Nuevamente, visita una iglesia. Si tú no tienes iglesia, busca una iglesia cerca de ti. Si estás aquí cerca, estamos en yo estoy en la iglesia Shekinah Glory Ministry. Estamos en la 1839 de la Odham Drive en Deltona, Florida. Si no tienes una iglesia, yo te garantizo, tú vas a ser bienvenido con nosotros. Vas a experimentar el amor de Dios. Nosotros somos una iglesia que oramos, creemos en el poder de la oración. Seguimos hablando y diciendo, Cristo viene pronto. Seguimos llamándole al pecado, pecado, porque no comprometemos la palabra de Dios. Sea bendecido, que el Señor te ministre en esta noche en tus pensamientos. Te doy las gracias por escucharnos, por prestarme tu tiempo, y sepa que Dios te ama y que está esperando por ti, porque Él tiene cosas hermosas que darte. Él tiene beneficios para darte, y Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos, porque Él nos creó con un propósito, y uno de esos propósitos es adorarle y estar en comunión con Dios. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana a la misma hora. Aleluya. Que cambia vidas. 24 horas al día,